9 de la mañana con 8 minutos. Cielo que se viene bonito por lo que se ve al fondo y lo que estamos mostrando en pantalla en estos momentos. Yo les cuento que acá lo tengo, que se me estaba perdiendo. En Punta Arenas va a salir. Mantenemos 9.58 la salida del sol, 9 de la mañana con 58 minutos para que esté atento. Ahí faltan 49 minutos para que salga el sol y despunte sobre el estrecho de Magallanes. El primer café, hashtag, el primer café es con don Rodolfo Saldivia, abogado, analista, columnista de este espacio. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, gusto de saludarte. Buenos días, Mauricio. Con un buen blend, con un buen Patagonia Blend, sí, un buen café hasta ahora. Sí, para partir la mañana. Yo te diría que en algún momento se invisibilizó, voy a hablar del tema de los profesores, en algún momento se invisibilizó hace una semana aproximadamente, pero 2-3 días, y agarró, te diría que incluso más fuerza, por lo que uno está viendo en los medios sociales, en las redes, que lo que tenía en los primeros días la movilización de los profesores. Incluso el día viernes el magisterio es muy duro, se salta ya la figura de la ministra, va directamente al presidente de la República. Piñera le responde el día sábado en un acto diciendo, a mí, cuando lo interrumpen los profesores de Maipú, sí, dice, a mí me gustan los profesores cuando hacen clase. Y es una frase que también molesta al magisterio, ¿no? Y todo diría que la guinda de la torta es en el día de ayer con este video viral que se hace con una funa a la ministra de Educación, Marcela Cubillo, en el cementerio general, porque es en el cementerio general de Santiago. Es sí, una profesora que la ve y dice, miren con quién me encuentro. No sé si lo puedes buscar ahí, de repente podemos mostrar un pedacito nomás del video, que ha sido muy criticado, la forma, el lugar, lo que se dice en ese momento. Pero lamentablemente esta tensión, este escenario, uno también lo puede dar vuelta y decir, se gesta desde el Ministerio de Educación o de la propia ministra al decir, yo no voy a conversar con los profesores, en ser demasiado estricta en su formato o en su visión, y algunos están de acuerdo y otros no. Marcela Cubillo es de las ministras mejor evaluadas por la ciudadanía, por sobre la media, ¿no? Que están todas las figuras políticas mal evaluadas, excepto Lavín. Pero Marcelo Cubillos también aparece ahí sobre la media, Rodolfo. Sí, mira, respecto al tema de Cubillo, en realidad, y el Mineduc, han existido, para que la gente entienda, desde agosto 4 jefes de comunicaciones. ¿Ya? Esto demuestra en cierta medida que la ministra está con un grado de nerviosismo, quizás con un problema comunicacional importante que no ha sido capaz de enfrentar o solucionar. Por una parte tenemos que en agosto entró digamos, Macarena Villalino, luego el cargo fue ocupado por Pablo Basadre, luego Camila Chadwick, ya hija del ministro del Interior, y finalmente ahora la semana pasada renuncia otro funcionario de gobierno. Ha tenido 3 jefes de gabinete. Los profesores, digamos, han acusado persistentemente de que no han sido escuchados, y quizás de este, digamos, desorden interno que tiene dentro del Ministerio de Educación puede explicar en cierta medida que también no tenga la capacidad, digamos, de manejar el conflicto de mejor manera. Bajo esa lógica no me extraña que en fondo su tono sea confrontacional, porque en el fondo, como no tiene un manejo, un periodista, digamos, una persona que esté asesorándola comunicacionalmente persistentemente y que sea de su confianza total, digamos, genera este tipo de conflictos, digamos, que terminan, digamos, polarizando, digamos, el ambiente entre el gremio de los profesores y también principalmente en el caso de la Junji, que también tuvo paro el día martes. Uh-huh. Por lo tanto, Integre y Junji. Uh-huh. Entonces, eso va generando un escenario que no justifica, digamos, el tema de lo que sucedió en el cementerio, pero también se puede explicar desde ese punto de vista. Ahora, yo creo que el gran golpe, digamos, acá mediático fue el tema de la Copa América, como ya habíamos anunciado semanas anteriores. ¿Verdad? Pero Chile ha ido avanzando, digamos, esto ha ido progresando, digamos, y acá lo que me extraña, digamos, es que no haya una articulación del gremio de los profesores con universitarios. O sea, digamos, la tormenta perfecta, digamos, desde el punto de vista del gobierno sería que se generara una ola parecida al del 2011, que precisamente fue en el segundo año de gobierno de Sebastián Piñera, en su primer gobierno, y que terminó que no tuviera, digamos, capacidad de suceder o mantener un sucesor
digamos, un delfín político que le permitiera darle continuidad al gobierno de Chile Vamos. Y acá sí, digamos, se articula, tanto Junge integra profesores, digamos, y quizás universitarios, podría haber un paro generalizado en la educación que sería bastante problemático para la ya alicaída, digamos, percepción que tiene la ciudadanía sobre la figura presidencial. Respecto ya a temas más de fondo, yo creo que acá el muro contención de la ministra Cubillos fue su subsecretario, Figueroa, y digamos ya al ser deslegitimado por el Colegio de Profesores y dándole la oportunidad a la ministra rechazando el diálogo, netamente la única interpelación que le quedó al Colegio de Profesores es interpelar directamente al presidente. Eso es un escenario bastante complejo porque en fondo el piso político ya, digamos, los muros de contención previos ya han sido derribados. Subsecretario es como digamos, el alfil que va jugando dentro del tablero, ya digamos fue derribado, la ministra ya no tiene credibilidad ojo los profesores, quizás lo que sucedió ahora en el cementerio revierta un poco eso, pero digamos dentro de los dirigentes ya la ministra si no quiere diálogo, digamos es difícil que se avance digamos en una solución a este conflicto. Me extraña sí la ministra Cubillos porque realmente su papá, digamos, el ex canciller de Pinochet, era un hábil diplomático, digamos, que era negociador, recuerdan el tema del conflicto que hubo con Argentina, entonces sí. Esta actitud de no dialogar, de no sentarse, de trasladar la culpa del fracaso de las negociaciones al colegio de profesores, no es el mejor fórmula, digamos, comunicacionalmente de acercar posiciones. Principalmente si hay un problema de paralización ya de 3 o 4 semanas, es un conflicto netamente por una mala condición de su cartera, ¿ya? Sobre todo si es que se han frustrado acuerdos importantes y se han negado al diálogo. Entonces, digamos, ahí podría haber un tema. Respecto, por ejemplo, al fracaso de Aula Segura, ya lo dijo en su momento en TVN Gonzalo Vinter, un diputado del Frente Amplio. Sí lo vi. Señaló de que, en fondo, la idea de mano dura en educación, esto ya trasladándonos al conflicto que hay en el Instituto Nacional. El Instituto Nacional es un colegio público, digamos, de élite, digamos, dentro de los mejores municipales del país. Y, digamos, ellos no han pasado por el proceso de tómbola, digamos. O sea, es un colegio que selecciona actualmente lo mejor que hay de los colegios municipales. Sí. Si se selecciona a lo mejor de lo municipal y aún hay conflictos con un rector del colegio que es mano dura, un alcalde como es Alessandri que también plantea la mano dura, revisar mochila, una ministra que también plantea mano dura y un presidente que también plantea mano dura, generalmente acá la conclusión unívoca es que la idea de aula segura no es el camino, digamos, no es la vía para solucionar ese problema, digamos. Nos dicen, el único que siempre está abierto al diálogo en el Mineduc siempre ha sido Raúl Figueroa, una profesora nos escribe, y es reconocido por todos los gremios de la educación. Creo que ese plus lo está perdiendo el Mineduc. Claro, se están saltando a Figueroa, pero se saltaron a la ministra también, como no ha habido... Hay una generación, porque uno cuando... Y de esto se tratan las negociaciones, cuando se hablan de que hay políticos con buena y mala muñeca, claro. Acá obviamente Marcela Cubillos ha demostrado que la muñeca no es su fuerte, ¿no? En ningún caso. Una personalidad muy fuerte, digamos. Muy fuerte, y que además cuando uno está sentado en una mesa de negociación, está dispuesto también a ceder algunas cosas, a ganar en algunas partes, pero a perder también en otras. Esa es la esencia de una negociación, ¿no? Por supuesto, la negociación no es que los profesores piden que se den todos los puntos. Uno puede ir transando algunos puntos sí, otros puntos no, o quizás todos los puntos, pero con ciertos, digamos, rangos acotados de cumplimiento. Sí. Claramente aquí no ha llegado a acuerdo en varios puntos, digamos, entonces, digamos, hay un punto muerto y ya el hecho de no colocarse en la mesa, digamos, a sentarse con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, digamos, ya hay un elemento, digamos, que permite entender de que no hay una disposición al diálogo, de avanzar en cierta medida, sobre todo también por el tema de lo que está sucediendo con los proyectos de ley que están ingresando, esa admisión justa. Creo que el 2 de julio, más o menos, la próxima semana, después de esta semana distrital, entraría de nuevo en tabla en la Cámara de Diputados. Y el gobierno va a su brazo tercero, o sea, en el fondo hay una serie de batería de proyectos que no tienen un respaldo ni siquiera a la ciudadanía, según ojo la encuesta CADEM, no tienen mucho apoyo a admisión justa, y bueno, también se traslada eso también a cómo se maneja comunicacionalmente la agenda del Ministerio de Educación. Hay errores comunicacionales en el Ministerio de Educación, claramente, ¿no?
Sí. O sea, de partida ya en el historial que tú nos cuentas de que han cambiado 4 periodistas en menos de un año, todavía no cumple un año el mandato de Marcelo No, Cubillo. en agosto. En agosto del 2018, ¿cierto? Sí. Ya, en agosto del 2019 se va a cumplir un año de la ministra de Educación. Han cambiado 4 periodistas en menos de un año. El último salió, creo que el miércoles o el jueves, creo que salió el último asesor comunicacional. Renunció o lo despidieron. Te interrumpo, Mauricio, y el jefe de gabinete. Y el superintendente de educación también. Y el superintendente. Entonces, la situación no es... No es de las mejores. No digamos. es de las mejores, y si uno no escarba un poquitito no se da cuenta, porque esto no sale en todos los medios de comunicación, Por supuesto. ¿no? Y son datos que son fundamentales. De hecho, hay un tema que no se le ha hecho tanto el seguimiento en medios nacionales, pero igual es interesante la salida de este último jefe de comunicaciones. Está, digamos, relacionada con el uso de bots, digamos, para que la gente entienda, es dentro de las redes sociales, Facebook, Twitter, hay ciertos perfiles, digamos, que se pueden generar falso, no hay una persona real detrás de ese perfil, y, digamos, hacen comentarios en las redes sociales tratando de generar una opinión o una corriente de opinión dentro de ciertas redes sociales. Muy conocido en la campaña de Trump, y después de haber salido Piñera presidente, también cerca de 1 millón de bots tenía los seguidores de Por las supuesto, cuentas de Piñera. varios diputados salieron denunciando el uso de bots desde el Ministerio de Educación para defender el proyecto de ley de admisión justa. Bots desde el Ministerio. Desde el Ministerio de Educación. Bots son cuentas falsas. Cuentas falsas. La ministra, en su reacción, digamos, pidió investigar ese hecho, y no me extrañaría, digamos, que dentro de la investigación que tengan, a lo mejor la salida puede deberse quizás a ese tema. Ya eso podría ser una especulación, no es un tema bastante cierto, pero, digamos, la denuncia es efectiva, digamos. Pedían, digamos, solamente para citar, dice, respecto a esto lo denunció también el diputado Gonzalo Winter, dice, el presidente Sebastián Piñera tiene nuestro apoyo, lo elegimos con un mandato claro, devolvernos a los padres el derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Y bueno, ese mensaje fue replicado en cientos de cuentas al mismo tiempo, con minutos de diferencia. Por lo tanto, digamos, eso me parece grave, y se pidió investigar a la Contraloría ese tema. En particular, creo que fue Gabriel Asensio. Ya, sí. Y eso está en investigación, como también está en investigación el tema de lo que sucedió con la promoción de precisamente admisión justa en el verano, con la salida de la ministra Terreno a explicar un proyecto de ley. Y con un niño actor. Y con un niño actor, por Sí, supuesto. Exactamente. Sí. Y bueno, eso le genera un problema, un requerimiento también en Contraloría, que, digamos, debería estar próximo a un pronunciamiento, digamos, de parte del ente Contralor, y en ese sentido, claramente el panorama, digamos, desde ese punto de vista da al menos un esbozo para una acusación constitucional, que es lo que se está planteando al menos desde principios de junio por parte de la bancada del Partido Socialista. Ahora, ¿cómo lo fundamentan jurídicamente? Va a ser complejo, a lo mejor ocurre el mismo efecto que Santelice, es decir, una victoria en cierta medida pírrica, porque van a gastar toda su fuerza y energía en derribarla, va a quizás mantenerse porfiadamente, pero finalmente va a caer, como Santelice fue la acusación constitucional del Frente Amplio a más o menos mayo del año pasado, y cayó este cambio de gabinete. Cubillo le puede pasar lo mismo, le acusan constitucionalmente y el otro año a lo mejor ya está fuera del ministerio. O quizás antes. Y quizás antes. Porque se está además erigiendo como una figura fuerte dentro de la UDI. Ayer Van Rysselberghe decía en Canal 13 de que podría ser una de las figuras que entre la carrera por el sillón presidencial también. Por supuesto, de hecho, ella ha reconocido en ciertas medidas que tiene intenciones. También Andrés Alamán, que fue digamos, su esposo, digamos. Por lo tanto, ahí hay un tema bastante clave también, de que el presidente Piñera tiene que tratarla con guante blanco en cierta medida, porque es una carta bastante importante dentro del vínculo entre la UDI y RN. Entonces, y que no está buena la relación UDI-gobierno. Tampoco está muy buena, entonces también genera un conflicto en ese sentido. Por lo tanto, tiene que cuidar. Entraron mucho también gabinete de RN, ministros de Renovación Nacional. Sí. Por lo tanto, sacar una UDI y Ministerio de Educación también genera un conflicto. No, tienes que poner otro UDI. ¿Y quiénes tienen expertise en educación? Ese es el punto. Complicado ahí, ¿eh? Entonces, pero tienes cartas bajo la manga que son las subsecretarías, que deberían venir los cambios entre esta y la próxima semana. Por supuesto. Deberían. Sí. Nos quedan pocos minutos. Hablemos de el ELIAM, que ha sido un conflicto que no ha tenido tanta cobertura, y tiene toda la razón del mundo Rodolfo cuando la semana pasada planteaba, esto va a depender mucho cómo se va a ir moviendo la agenda política comunicacional
respecto de cómo le vaya yendo a Chile en Copa América. Y es así. A algunos les puede parecer medio ilógico y risorio, pero es así, es así. Además, a propósito, Chile juega con Uruguay hoy día. Y la gente está más pendiente de si va a jugar o no va a jugar Vidal, porque tiene amarilla y tiene un golpe en el muslo, a que lo que está pasando con los profesores o con el EAM, que a mí me llama mucho la atención la licitación que tiene un oferente, donde en una licitación no se pida experiencia en trabajo con gente de la tercera edad. No es una licitación que debiese pedir casi como en el primer punto experiencia, haber trabajado antes con gente de la tercera edad. Eso por un lado. Y el otro, hay algunos derechos que por lo que tú me decías fuera de micrófono, al parecer se están saltando. Cuéntame un poquito. Sí. Mira, respecto al establecimiento de larga estadía para el adulto mayor de Magallanes, bueno, todo esto se enmarca, hay que hacerle como un encuadre jurídico y también quizás político. La Constitución, ya digamos, no quiero digamos dar la lata a la gente, pero digamos todo esto tiene una arista de qué es lo que puede hacer el Estado o no, cómo moverse, digamos, bajo el principio de legalidad, que fondo solamente la administración pública puede actuar en base a lo que la ley dice. En el sector privado se puede hacer todo lo que la ley digamos no prohíbe, digamos. Permite, o no prohíbe. No prohíbe, claro. Prohíbe. Entonces, en fondo, acá la Constitución plantea una idea, digamos, que es el principio de subsidiariedad. La principio de subsidiariedad del Estado es un principio que está en la Constitución que, digamos, tiene sus raíces escolásticas, desde la Edad Media, que fue con algunas variantes, digamos, modificándose, pero en términos concretos, lo que señala que hay un deber de abstención del Estado en materia, digamos, económica y en ciertas otras órbitas más bien reducidas, pero principalmente económicas, de ámbito de intervención en economía o en diversos factores como educación, por ejemplo. Ese principio de subsidiariedad, que está, digamos, desde la Edad Media, planteaba en cierta medida de que, en este caso, el Estado no podía intervenir dentro de la órbita de la Iglesia. Ya era un deber de no abstención del Estado hacia la Iglesia para que la Iglesia pudiera prestar, por ejemplo, ayuda en educación, en salud, en varias áreas, principalmente en este caso el Estado representado por el príncipe, digamos. Entonces, ese principio lo agarró, digamos, Jaime Guzmán en la Constitución del 80, digamos, esto muy un cuento bastante breve, digamos, pero tiene sus raíces desde ahí. ¿Qué es lo que se verbalizó en la Constitución o se expresó, digamos? Que el Estado no puede intervenir en economía si es que un privado puede hacerlo, digamos. Quiere y puede hacerlo, digamos, debería respetarse ese ámbito. Chile, el año 2015, firmó... El Estado tiene la obligación de respetarlo. Si hay un privado que puede prestar el servicio, tiene que dejar que el privado lo preste, y si no hay, bueno, ahí puede el Estado intervenir. Exacto. Ya, en este caso de los adultos mayores, este encuadre tiene que ser matizado en el sentido de que, si bien la Constitución establece eso, digamos, hay una discusión de constitucionalistas si es que los tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo rango constitucional o son superiores a la Constitución. Ha ganado, digamos, la tesis de que los tratados internacionales de derechos humanos están sobre la Constitución de los Estados incluso. Pero bueno, es un tema de discusión jurídica. Y bueno, el año 2015 se firma un tratado, digamos, internacional de derechos humanos, en particular una convención interamericana de derechos humanos de la OEA, que trataba de establecer ciertos derechos hacia los adultos mayores. Ese tratado, suscrito en el gobierno de Bachelet en 2015, estableció precisamente ciertos artículos en donde se colocan ciertos derechos para los adultos mayores. Y acá me gustaría citar... Como los derechos del niño, ¿no? Para que lo entienda la gente. Por supuesto. Ya. Y bueno, hay una serie de artículos aquí interesantes, solamente voy a leer unos breves, porque, digamos, por un tema de tiempo, digamos, pero el artículo 7º del derecho a la independencia y la autonomía señala en la letra B que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Ya, en el fondo, el Estado, al licitar y al haber un solo eferente, y a su vez el Servicio de Salud, en este caso, no queriendo postular a este concurso por las condiciones técnicas que le pone el Servicio Nacional de Adulto Mayor, en cierta medida estaría incumpliendo estos tratados internacionales, porque no habría en cierta medida continuidad en la regularidad del servicio, o incluso habría ciertos elementos de una falla del Estado en este sentido de haber postulado, digamos, con la oferta, digamos, que se le generó,
o en su caso haber pedido explicaciones al Senama por el aumento de los requisitos para postular, porque principalmente el Servicio de Salud se argumenta que no están en condiciones de cumplir los requisitos que el Servicio Nacional del Adulto Mayor les puso para, digamos, técnicos. O sea, en rigor no pueden presentar una boleta de garantía, porque no se le permite un servicio público hacer eso. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto, digamos, interesante. Y respecto al derecho a salud también, por ejemplo, se señala que en la letra H y la letra I del artículo 19 se debe promover el desarrollo de servicios sociosanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencias, incluidas las crónicas degenerativas, las demencias y enfermedades de Alzheimer. Ya, bueno, también se fortalecer las capacidades de los trabajadores en los servicios de salud. Y en el artículo 27, respecto a los derechos políticos, se señala que deben crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de gobierno, dice esta convención, las opiniones y aportes y demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones. En concreto, acá sería interesante explorar, y al menos yo he tenido conocimiento de que se envió una carta acá a la Radio Polar de que los familiares de las personas que estaban en el centro de de larga estadía querían mantener esta administración por parte del Servicio de Salud. La duda que surge ahí, se le consultó la coordinadora regional de aquí del Senama a los adultos mayores, digamos, en la medida de licitar, digamos, esta oferta o cambiar las bases técnicas. ¿Hubo un mecanismo de participación ciudadana previo a eso? No, yo entiendo que no. Y yo tengo entendido que no. Entonces, ahí claramente habría un punto, digamos, interesante a tratar. Y ya desde el punto de vista, digamos, de la visión del Estado, la idea de administración delegada puede ser también cuestionada desde el punto de vista de qué es lo que ha pasado con las subvenciones en los colegios, principalmente el conflicto 2006 de los estudiantes de la movilización pingüina. Fue porque las personas, digamos, el sostenedor en cierta medida se quedaba, digamos, con varios recursos disponibles de la subvención y no invertía, digamos, en personal adecuado, profesor, en pagar jornadas completas con más horas, digamos, en cierta medida dedicadas al aula. Entonces hay un problema, hay una falla importante de la idea de la subvención. Yo creo que hubo desconocimiento por parte del Senama en su momento al hacer una licitación de estas características. Tengo la sensación, no estoy colocándolo como certeza, tengo la sensación de que hubo un desconocimiento. Y más allá de aquello, respecto de lo que tú nos estás diciendo, Rodolfo, es probable que la agrupación, yo entiendo que se está organizando, los familiares de las abuelitas y los abuelitos, de la gente de tercera edad que están en el ELIAM. Va a ser un conflicto, yo lo anticipo bastante, y un tema jurídico político importante. ¿Se puede poner un recurso de protección? ¿Se puede hacer algo jurídico para mantener la situación como está hasta que se pueda resolver de otra manera? Tengo entendido que están trabajando en ese escenario. Tienen principalmente reuniones con diputados y senadores esta semana que al parecer ya tuvieron algún acercamiento con Sandra Mar, creo que con el senador Bianchi también van a agendar algún tipo de reunión. No quisiera, digamos, adelantar su agenda, pero digamos tomado conocimiento que el tema, digamos, va a ir increciendo, digamos, y desde el punto de vista jurídico claramente podría entablarse algún tipo de recurso de protección. Creo yo, fundado en que algún abuelito, alguna persona presente un recurso, porque en fondo se estaría afectando tanto este tratado, pero también sería una medida arbitraria y quizás ilegal. Eso habría que explorarlo, digamos, más finamente, pero claramente la arbitrariedad, digamos, al menos me parece que es totalmente evidente, ¿ya? El primer café político de día lunes con don Rodolfo Saldivia, abogado, analista, y nos vamos a volver a encontrar con Rodolfo el próximo lunes. Buena semana, Rodolfo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, que estés muy bien. Pausa, ya volvemos.